casos del día y lamentablemente tenemos que hablar otra vez de muchos muertos. 189 muertos. 10.596 son los casos del día. 189 muertos, lamentablemente, lo que lleva a un número que va camino en nada a los 110.000. 109.841. Sandra, las camas de terapia intensiva. Las camas de terapia intensiva tienen un 50,3% a nivel nacional. La ocupación de camas y el número de confirmados de COVID internados ahora es de 3.476 pp. Y en el territorio del AMBA la ocupación es del 49,1%. ¿Sabes qué estaba mirando? Sí. Bueno, dentro de todo es un número alto de testeos, ¿eh? Veníamos muy bajo. Sí, pero picó un poco el número de testeos. El número es insignificante, ¿eh? Está bien, pero cuando tenés un número más alto de testeo, tenés más confirmados en el día, obviamente. Claro. Fíjate vos que tenés 10.596 casos confirmados. Y bueno, lo que lamentablemente no para, recién dábamos el número de Irán como una barbaridad. Sí, porque tenía 100.000 muertos. 100.000 muertos, y mira esto. Estamos casi nosotros en 110.000. No, la verdad es que yo me quedé pensando en eso. Bueno, vamos a ver, provincia por provincia. Buenos Aires está en 2.305, Cava 541, Córdoba levantó un poco, tiene 1.648. ¿Qué más tenemos alto? Bueno, San Juan, mirá San Juan. Ah, mirá cómo se disparó San Juan. 1.016, ¿no? Sí. Ah, esto sí que es una novedad, eso es un título, mirá. Santa Fe bajó. Bueno, Tucumán sigue alto, ¿eh? Sí, 922. Y Santa Fe, que se ubica ahora en 725, cuando estuvo mucho tiempo por arriba de los 2.000. Sí. Bueno, este es el panorama. Acá tenemos la franja etaria, el grupo etario, con una cifra muy alta para los que están entre los 30 y los 39 años. Bueno, y la preocupación alrededor de la variante. Perdóname, ¿estoy viendo bien? ¿Casi 1.200.000? Claro, estás viendo muy bien. Estás en 1.162.500 y pico. Wow. Altísimo. Y decía Pepe la variante Delta, ¿no? El peligro en el mundo, el miedo, el pánico que genera. Y acá, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, Sandra. Buena salud para ustedes. Bueno, Doc, hablemos de la variante Delta. Dale. Y la angustia que esto genera a nivel mundial. La preocupación también en Buenos Aires, en Argentina, mejor dicho, que ya se está hablando de los casos de la variante Delta, ¿no? Sí, ya tenemos en el total 130 casos de la variante Delta. 100 de ellos relacionados con viajeros, 25 que están relacionados con estas personas como nexo epidemiológico, pero lo más llamativo que ya hay 5 casos que no tienen nexo epidemiológico. A eso apuntaba. Exactamente. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que evidentemente cuando tenemos casos que no han tenido ninguna relación, ni siquiera de proximidad porque corresponden a otra provincia, de personas que son positivas para la variante Delta, pero que ni siquiera han tenido cercanías, ya es una cuestión a desconfiar. Si uno va a lo que es la explicación de lo que es una circulación local, tenemos que decir sí, ya la hay. Hay algunos infectólogos y algunos epidemiólogos que dicen que tiene que haber un número mínimo circulando para hablar de circulación comunitaria. Yo en esto por ahí discrepo un poco por lo siguiente, porque se testea poco. Claro. Porque probablemente si se testeara más y además se hiciera secuenciación genómica, seguramente estos nexos aumentarían. Me refiero sobre todo sin nexo epidemiológico. Doctor, pero algo pasa con Delta, ya no en la Argentina, sino en esta parte del mundo. Si bien es cierto, vamos a ponerlo entre comillas, porque Brasil está subiendo la cantidad de casos de Delta. Exacto. Pero no hay una cantidad de casos de Delta en Brasil, en Bolivia, en Chile, en Perú, que todavía sea tan explosiva como la que se registró, bueno, tampoco en la Argentina, como la que se registró en cualquier país de Europa. Sí, Estados Unidos o Reino Unido. ¿Por qué puede pasar eso? Sí, creo que se la está conteniendo un poco más. Creo que evidentemente tener el diario de ayer como implica ver qué es lo que ha pasado en India, en Reino Unido, en toda Europa y lo que ha pasado en Estados Unidos. No nos olvidemos que prácticamente el 90% de la circulación en Estados Unidos de virus del SARS-CoV-2 corresponden a Delta. Y no nos olvidemos también la gran eclosión que hizo en la Florida con un 33% en estos casos. Aquí, evidentemente, se la está por ahí de alguna manera controlando un poco más. E inclusive, algunos están diciendo que tiene tanta competencia con otras variantes que son también importantes. En nuestro caso, por ejemplo, la lambda, la variante andina, que es de interés en otros lugares, pero aquí, en lo que sería zonal, en América del Sur,
es una variante que está entre interés y preocupación por la cantidad de casos. Tiene tanta competencia que evidentemente yo creo que eso también tiene que ver. ¿Pero la gente se tiene que preocupar por la variante Delta? ¿O no es un tema que a nosotros nos vaya a afectar o nos vaya a generar de nuevo un confinamiento total y absoluto como sí vemos que está pasando en otras partes del mundo? Yo te voy a dar la secuencia. Se tiene que ocupar y después preocupar. ¿Por qué digo esto? Porque de parte nuestra las medidas de distanciamiento, de cuidado, de barbijo, lavado de manos, tienen que estar alerta. De parte del gobierno hay que terminar con la vacunación de aquellos grupos de riesgo. Me refiero a adultos mayores que todavía hay algunos que están esperando por la segunda dosis y menores que inclusive no solamente ahora se estaban vacunando y se está prácticamente casi finalizando la vacunación a menores con comorbilidades, sino que una cuestión lógica también es ir a cubrir esa pequeña burbuja familiar de estos niños, lo cual todo esto hace que tengamos que preocuparnos, porque además el porcentaje de gente con las dos dosis, digamos, esquema completo, todavía sigue siendo muy baja, apenas un poco más del 20%. Esta es la preocupación, Sandra.